En este video vamos a hacer algunos ejemplos de recapitulación de intervalos de confianza. Nuestro ejercicio 1 tiene que ver con una muestra aleatoria desde una población exponencial con parámetro lambda. Tú sabes que este lambda tiene que ser más grande que 0. Entonces nos piden obtener un intervalo de confianza para lambda de el 1 menos alfa 100%. Entonces, con este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer es retomar la idea de la cantidad pivotal. Entonces, la ayuda que te dan aquí es que esta expresión, 2 partido por lambda, por la suma de los x sub i, esto tiene una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es brevemente explicar un poco este hint. ¿Ya? Si no te hubieran dado esto, podríamos haber llegado a eso. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber visto la propiedad de la distribución gamma. O sea, tú te acuerdas que si una distribución x sub i es exponencial, con parámetro lambda, entonces la suma de n exponenciales independientes, eso va a tener una distribución gamma con parámetros n y lambda. ¿Ok? Eso, ¿cómo se prueba? Usando la función generadora de momento. Entonces sabemos eso. Entonces la pregunta es ahora, si yo multiplico por un factor acá, a la suma, ¿cómo se distribuye esta nueva variable multiplicando por ese factor? Bueno, ese factor solamente va a modificar el parámetro de escala, este parámetro de acá, el segundo parámetro. Entonces esto implica que 2 partido por lambda por la sumatoria de los x sub i, eso es una distribución gamma con n grados de libertad, y al multiplicar esto acá, esto se hace usando el teorema de transformación, te va a quedar 2. Porque ese lambda se cancela y te queda 2. Esto, si quieres pasar de ese paso a ese paso, tienes que hacer el teorema de transformación, ¿ya? De la nueva variable. ¿Cuál es la nueva variable? Esta. Entonces, tú te acuerdas que una distribución gamma, si tú la escribes de esta manera, mira, la escribes esto como, por ejemplo, 2n medios 2, entonces tú te acuerdas que eso es exactamente una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado que estamos usando aquí? Algo que tú ya sabes, ¿sí? Que una distribución gamma, este es el resultado, mira, una distribución gamma con nu medios 2, eso es lo mismo que una distribución chi cuadrado nu. Ah, pero este nu, ¿cuánto vale ahora? 2n, ¿te das cuenta? Entonces esto es una chi cuadrado con 2n grados de libertad. ¿Qué otra cosa aprendimos de esto? Es que esta cantidad es una cantidad que depende de la muestra y depende de lambda. Nosotros le llamamos Q, depende de lambda y de la muestra, ¿cierto? Pero la distribución de esto no depende de lambda. Por lo tanto, este Q es una cantidad pivotal. ¿Ya? Entonces, esta es una cantidad pivotal para lambda. Y si esta es una cantidad pivotal para lambda, tenemos derecho entonces a plantear ¿qué cosa? Tenemos derecho a plantear esta probabilidad. ¿Te acuerdas que esto menor o igual que Q, que es 2 partido por lambda, por la sumatoria de los x sub i, y eso es menor o igual que Q2, con una probabilidad 1 menos alfa, y de aquí entonces va a salir el intervalo de confianza. Q1 y Q2 sabemos qué cosa es, porque recuerda que la distribución chi cuadrado es así, ¿no? Y el Q1 entonces está aquí, Q2 está acá, aquí hay alfa medios, y aquí hay alfa medios, y aquí al medio hay 1 menos alfa. Entonces, el Q1 va a ser esta cantidad, va a ser, mira, el percentil de la distribución chi cuadrado de nivel 1 menos alfa medios, 2n. Y Q2, entonces, va a ser este otro cuantil, cuya área aquí es alfa medios, entonces va a ser el cuantil de la distribución chi cuadrado con probabilidad alfa medios y grados de libertad 2n. Así que estos los tenemos, ¿ya? Lo sabemos cuáles son. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es invertir pivoteando, pero como el lambda quedó abajo, vamos a dar vuelta a esto. ¿Ok? Entonces, esta probabilidad de acá es equivalente
a la probabilidad de... Te va a quedar en el denominador ¿te das cuenta? Te va a quedar chi cuadrado alfa medio 2n menor o igual que, lo damos vuelta a esto, ¿verdad? Te va a quedar entonces lambda partido por 2 veces la suma de los x sub i. Y aquí va a quedar 1 partido por ese otro, o sea, te queda 1 partido por ese y 1 partido por este, que sería chi cuadrado de 1 menos alfa medios 2n, y eso con probabilidad 1 menos alfa. Perfecto, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar por este factor en ambos lados, y eso entonces nos hace llegar a que esto es 2 veces la suma de los x sub i partido por el cuantil de la distribución chi cuadrado alfa medio 2n, y esto es menor o igual que 2 veces la suma de los x sub i partido por chi cuadrado 1 menos alfa medios 2n. Y eso es 1 menos alfa. Por lo tanto, a lo que llegamos realmente es que el intervalo de confianza son los extremos, ¿verdad? Para lambda, entonces, del 1 menos alfa por el 100% son los valores que están en el extremo, es decir, esto. Partido por los cuantiles de la distribución chi cuadrado. Entonces, esto significa que la cantidad pivotal no es una cantidad exclusiva para construir intervalos de confianza para la normal. Puede ser usada para otras distribuciones también, como en este caso estoy mostrando la distribución exponencial. En este caso son intervalos de confianza exactos. Aquí esto funciona para n grande o n pequeño. No es ese un punto, digamos. Porque acuérdate que cuando no sabíamos la distribución exacta del pivote buscábamos valores asintóticos que eran muy grandes. En este caso esto es un intervalo de confianza exacto para el parámetro lambda de la distribución exponencial. El segundo ejemplo tiene que ver con 4 observaciones, x1, x2, x3 y x4, que provienen de una distribución normal, son independientes, con media mu y varianza 1. Entonces, se sabe que un intervalo de confianza para mu es 2.02 a 3.98. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden? Determine el coeficiente de confianza del intervalo. ¿Te das cuenta que este intervalo a ti te dieron la información de que es un intervalo, pero te dicen, mira, esto es 1 menos alfa, 100%. O sea, no está especificado cuál es el valor de ese 1 menos alfa. Determina el coeficiente de confianza. Es decir, ¿qué nos están pidiendo? En el fondo, determinar 1 menos alfa. Ese es el coeficiente de confianza. Bueno, y para determinar 1 menos alfa, nosotros tenemos que pensar un poquito acerca de este intervalo. Por ejemplo, hay ciertas cosas que uno debería notar. Lo primero que debería notar es lo siguiente. Esta varianza es conocida. O sea, notamos, ¿cierto? Notamos, ¿qué cosa? Que sigma cuadrado vale 1. Por lo tanto, si este intervalo fue construido usando los intervalos que nosotros vimos, tendría que haber sido usado con la varianza conocida. Porque recuerda que para mu tenemos dos casos. Varianza conocida, que es una distribución normal, el pivote, y varianza desconocida, que es una distribución t-student. En este caso nos están diciendo la varianza es conocida. Entonces el mensaje acá es decir, mira, si tuvieras que considerar un intervalo, considera el intervalo para mu con varianza conocida. Es decir, nosotros consideramos esta expresión, ¿cierto? El intervalo siguiente. Consideramos este intervalo de confianza para mu, que está centrado en el promedio, ¿te recuerdas? Más menos z de alfa medio por sigma partido por raíz de n. ¿Por qué? Porque sigma es conocido. Ya lo dijimos, sigma cuadrado vale 1. Entonces, considerando este intervalo, nosotros tenemos que ver cómo poder calcular el alfa. Esa es la pregunta acá. ¿Te das cuenta? Si yo conozco alfa, conozco 1 menos alfa. O sea, la incógnita es esta. Entonces, ¿cómo podría yo
calcular S, bueno, hay varias maneras. Una manera interesante es que la longitud del intervalo, por ejemplo, la longitud del intervalo, ¿ya? Tú la conoces. Y la longitud del intervalo acá, ¿cuál es la longitud? Piénsalo, piénsalo. La longitud del intervalo siempre es el más grande menos el más chico. Pero cuando tú haces el más grande menos el más chico, mira, lo vamos a anotar esta vez. X más z de alfa medios por sigma partido por raíz de n, menos el más pequeño, x promedio, menos, con ese menos queda más, z de alfa medios por sigma partido por raíz de n. Entonces se cancelan estos y te queda dos veces. Por lo tanto, la longitud del intervalo te queda dos veces z de alfa medios por sigma partido por raíz de n. Entonces este sigma es conocido, este n es conocido y este es el que estamos buscando. Pero la longitud la puedes calcular porque es 398 menos 2,02. ¿Verdad? Y esto nos da la longitud, voy a anotarlo aquí, 3.98 menos 2.02 y eso es igual a 1.96. ¿Ok? O sea, esto es igual a 1.96. Reemplazamos entonces. Reemplazamos, fíjate, yo tengo dos veces z de alfa medios por sigma que es 1 y la raíz de, ¿cuántas observaciones tengo? 4. Este es un 2 entonces, que se cancela con ese 2, ¿te das cuenta? Ese 2 se cancela con ese 2 y te queda entonces que eso es igual a 1. Por lo tanto, ahora yo me pregunto, z de alfa medio es igual a 1.96. Entonces, en la tabla de la distribución normal, yo voy a esa tabla ahora y tú sabes que la tabla es así, ¿no? Aquí está el valor de z y aquí está el valor de phi de z, ¿ya? Entonces, yo me pregunto ahora, mira, lo que yo tengo, ¿qué cosa? Bueno, es el valor de la probabilidad, ¿verdad? O sea, el valor del phi de z acumulado. ¿O tengo el valor del z? Qué interesante. Bueno, lo que yo tengo es que el z de alfa medio vale 1.96, entonces lo que yo tengo que ver, ¿quién es el que está haciendo el papel de este alfa medio a partir de la tabla? ¿Ok? Entonces, el que tengo es este. Y lo que tengo que ver, ¿cuál es esa probabilidad acá? Ahí sí. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que saber yo es cuál es ese, ¿verdad? La probabilidad. Entonces, tú te acuerdas que, por otro lado, para que no nos confundamos, esta está la distribución normal, ahí está el 0, y lo que tú tienes es que esta probabilidad de aquí es la que vale alfa medios, ¿ya? Y este es el z de alfa medios, ¿ok? Que es 1.96, ahí sí. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar en la tabla, y a este 1.96 uno sabe ya que le corresponde 0.025, porque eso lo habíamos buscado, ¿verdad? Este es el valor de la probabilidad, 0.025. Por lo tanto, si yo tomo este z de 1,96, la probabilidad de esta cola es 0,025. Pero yo quiero saber que la probabilidad de la cola tiene que ser igual a todo eso. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la ecuación que tenemos es que alfa medios es igual a 0.025, es decir, el alfa que considera ambos lados es 0.05. Si alfa entonces es 0.05, ¿te acuerdas que el coeficiente de confianza es 1 menos alfa, por lo tanto eso es 0.95. Entonces trataba de hacer esto con harto detalle para que tú entiendas que en el fondo la incógnita está acá, ¿no? Y la única manera de encontrar esa incógnita es aislando esta expresión. Podemos buscar la longitud que es dada y después entonces despejar, usar la tabla de la distribución normal y encontrar. En la tabla de distribución normal, como algunas tablas acumulan hacia abajo, entonces posiblemente tú tenías que entrar a la tabla con el valor 0.975, digamos, pero ese es un factor personal, digamos, como tú buscas en la tabla. Hay algunas tablas que acumulan hacia acá, otras tablas acumulan hacia abajo, por lo tanto, ese es un factor bastante personal. Un tercer ejemplo considera la comparación de dos medias de poblaciones normales. Entonces, la dureza del concreto
depende del método que se use para drenarlo. Y dos métodos de drenaje producen los resultados siguientes. Y aquí tenemos el método 1, tamaño muestral 7, promedio 3250 y la desviación estándar 210. Y el método 2, n igual 2, n2 es igual 10. El promedio de I es 3240 y la desviación estándar 190. Entonces la pregunta es, ¿producen los métodos diferentes niveles medios? Debería decir niveles medios de dureza. Y hay que escribir los supuestos del modelo entonces. Cuando te preguntas por los niveles medios de dureza, uno debería pensar en promedios, ¿verdad? En promedios. Y como tenemos dos muestras, entonces esto nos sitúa en la comparación de dos muestras a través de intervalos de confianza para diferencias de medias poblacionales, de medias normales. Entonces, en ese sentido, te recuerdo que para comparar las medias de dos poblaciones teníamos tres casos. Entonces, en los tres casos los supuestos son los mismos. ¿Cuáles son los supuestos? X1 hasta XN1 es una muestra aleatoria proveniente de una normal con media mu sub 1 y varianza sigma 1 al cuadrado. ¿Ok? I1 hasta I sub N2 son todos también una muestra aleatoria proveniente de una normal mu sub 2 sigma 2 cuadrado. Y además, recuerden que todos los X sub I son independientes con los I sub J. Y esto es para todo I, J. Es decir, todas las observaciones son independientes para X, todas las Y son independientes y todas las X con las Y también son independientes. Y todas tienen distribuciones normales con estos parámetros. Entonces, lo que nosotros queremos ver es primero, el objetivo de este problema es entonces construir un intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2. Si producen diferentes niveles de dureza, entonces este intervalo no debería contener el 0. Bueno, te recuerdas que para poder decidir, como aquí tenías tres casos, caso 1 en que las varianzas eran conocidas, caso 2 en que las varianzas eran desconocidas pero distintas, y caso 3, las varianzas son desconocidas e iguales, desconocidas distintas, el caso 3. Entonces, para saber eso, necesitamos inspeccionar un intervalo de confianza primero para saber cuál de esos casos necesitamos usar. Primero, entonces, vamos a hacer un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Y si las varianzas en efecto son distintas y desconocidas, vamos a usar el caso 3. Y si son desconocidas pero iguales, vamos a usar el caso 2. El caso 1 ya no lo usamos porque no nos dan aquí los valores de sigma. ¿Cuándo usaríamos el caso 1? Ah, si nos dijeran aquí en vez de ese, nos dijeran, mira, sigma 1 es eso y sigma 2 es eso. Ah, nos están dando los valores poblacionales. En ese caso los podríamos incluir. Pero como no nos dan información al respecto, entonces asumimos que las varianzas son desconocidas. Así que queremos dilucidar entre el caso 2 y el caso 3. Este intervalo de confianza nosotros lo vamos a hacer, como no se dice nada, por defecto lo vamos a hacer con el 95% de confianza. Entonces, ¿tú te recuerdas cuál es la expresión para este intervalo? Bueno, esta expresión te recuerdas que es S1 al cuadrado partido por S2 cuadrado, partido por el cuantil de la distribución F en alfa medios, N1 menos 1, N2 menos 1. Y aquí esto es S1 cuadrado partido por S2 cuadrado, partido por el cuantil de 1 menos alfa medios, N1 menos 1, N2 menos 1. Ese es entonces el intervalo de confianza que nosotros debemos obtener. En este caso todo es conocido, porque ¿cuánto vale alfa? En este caso alfa vale 0.05. ¿Ya? N1 vale 7 y N2 vale 10. ¿Te das cuenta? Por lo tanto tenemos todo lo que necesitamos. Esto va a ser alfa medio 0.025 y esto 0.975. Por lo tanto, nosotros reemplazamos. Aquí voy a poner los valores que yo obtuve a partir de la tabla del F de 0.025 con 6 grados de libertad y 9, porque es n-1. Esto a partir de la tabla F nos da 4.3197. Y el otro, 0.975 con los mismos grados de libertad, esto resulta ser 0.1810. Entonces con esto el intervalo de confianza para sigma 1 al cuadrado partido por sigma 2 cuadrado es
Bueno, 210 al cuadrado partido por 190 al cuadrado, partido por 4.3197, y acá lo mismo, 210 al cuadrado, 190 al cuadrado, y aquí 0.1810. Ese intervalo resulta ser 0.2827 y 0.6.7492. Ahí está. ¿Qué conclusión sacamos a partir de eso? ¿Son iguales las varianzas o no? Ah, te quiero recordar algo. Que cuando tú comparas las medias, el valor, aquí el valor nominal es 0. Tú ves si el 0 está dentro del intervalo o no. Cuando comparas las varianzas, el nominal valor es 1. Por lo tanto, lo que tú tienes que ver para las varianzas es si el 1 está dentro de este intervalo. Y en efecto, el 1 está. Entonces, como el 1 pertenece entonces al intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, entonces, con un 95% de confianza, nosotros podemos decir que sigma 1 cuadrado es igual a sigma 2 cuadrado. Por lo tanto, entonces asumimos que las varianzas son conocidas, pero iguales. Y eso nos sitúa entonces en el caso 2. Por lo tanto, el caso 2 es el caso que nosotros vamos a usar a continuación para construir un intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Voy a detallar entonces el intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2. Te das cuenta que aquí tampoco había información respecto a cuál es el intervalo de la confianza que tienes que usar, así que vamos a usar 95% de confianza por defecto. Bueno, este intervalo en general, ¿te acuerdas que está centrado en la media? Es X promedio menos Y promedio más menos el valor de la t-student, ¿te recuerdas? Alfa medios, y esto es N1 más N2 menos 2 grados de libertad por SP y por la raíz de 1 partido por N1 más 1 partido por N2. Y donde SP, ¿te recuerdas? Al cuadrado, eso es N1 menos 1 por S1 al cuadrado más N2 menos 1 por S2 al cuadrado. Todo eso partido por N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, en la información del problema está toda esta información para construir este intervalo. Lo único que necesitamos calcular en este caso es el valor de SP. Pero tú te acuerdas que esto es el N7, así que esto es 6 por S1 al cuadrado. Significa que es 210 al cuadrado más N2 menos 1, que es 9 por 190 al cuadrado, partido por N1, que es 7 más 2 más 10 son 17, menos 2 son 15. Y calculamos eso entonces y resulta ser 39.300. Y si sacamos la raíz entonces para el SP resulta ser 198.248. Y si te das cuenta es un valor razonable, porque los valores usuales son 210 y 190 para cada muestra. Entonces esta es una especie de promedio entre los valores de las varianzas muestrales para la primera y la segunda muestra. Entonces nosotros reemplazamos, y ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar. El intervalo de confianza entonces, para mu sub 1 menos mu sub 2 del 95%, va a ser la media del proceso 1, que es 3.250, menos la media del proceso 2, que es 3.240, más menos el valor de la tabla. Ah, entonces necesitamos calcular ese valor. ¿Te recuerdas que ese es T de 0.025 y 15 grados de libertad? ¿Verdad? Ese valor lo tenemos a través de la tabla t-student y es 2.1314 por el SP, que es 198.248 por la raíz de 1 partido por 7 más 1 partido por 10. Esos son los valores que creo que están correctos. Bueno, y esto nos da entonces un intervalo de confianza de menos 433.157
y 453.157. ¿Ok? Entonces, si tú lo miras, ese intervalo de confianza, en los tres casos que nosotros dijimos, ¿te acuerdas que aquí está? Aquí puedes concluir que mu sub 1 igual mu sub 2, si es que está el 0 ahí. Si es que este es más grande que 0, puedes concluir que mu sub 1 es mayor que mu 2, o si estás negativo, el intervalo de confianza, mu sub 1 es menor que mu 2. Entonces nosotros en este caso estamos quedando en este caso, en que el intervalo contiene el 0. Entonces, como ponemos aquí como conclusión, como el 0 pertenece al intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2, el 95% de confianza, entonces no tenemos evidencia para dudar o para aseverar que las medias poblacionales son distintas. Ok, ¿qué podríamos decir respecto a el planteamiento del problema? Entonces lo que podemos decir es que por lo tanto, ¿ya? En términos de lo que el problema planteaba, los dos métodos de drenaje no producen valores medios distintos. ¿Ya? Medios distintos con un 95% de confianza. Y eso es lo que nosotros podríamos concluir. Entonces, nota que esto es bastante recomendable. Que tú digas, mira, ¿cuál es tu conclusión? ¿Ya? General, respecto a si son iguales o no son iguales las medias poblacionales. Y después, ¿cuál es tu conclusión respecto al problema que se planteó originalmente?